Buen día compañeros, bienvenidos a la semana 4, módulo 4. Gracias por tu esfuerzo, a punto de cumplir una meta más. Recuerda, la meta está más cerca que ayer. El orden del día son las dudas de su proyecto en general. ¿Qué producto entregarás? Un ensayo en un procesador de textos a partir de los textos literarios ya leídos. Recordamos, para lograr un ensayo cada vez más estructurado, aplica los 4 pasos de la escritura: la planeación, redacción, revisión y reescritura. Planeación. ¿Qué hacer? Elegimos un texto que hayamos leído durante las semanas del módulo. Recuerden, yo Urique Grito, el monólogo, Edgar Allan Poe, el retrato oval. Son temas que ya leímos, ya conocemos de él. Y algo sobre la muerte del mayor Sabines, el fragmento de Jaime Sabines. Y copias a la muerte de su padre Jorge Manrique. Todos Santos, Día de Muertos, fragmento de Octavio Paz. Y la más reciente Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. Yo les voy a recomendar que se trabajó, o al menos obtuvimos más información en Tropa Vieja. Les sugiero la novela. Y seguimos con la planeación. Elaboramos un ensayo de 5 cuartillas para organizar la información y consideremos sus características: 5 páginas, margen moderado, orientación vertical, fuente colibrí en 12 puntos, títulos en 14 y en negritas, el interlineado a 1.5, notas al texto y fuentes de consulta. Y elaboramos el ensayo de 5 cuartillas. Para organizar la información y entregar tu documento, considera la siguiente estructura. En la primera hoja o cuartilla, elementos que debemos de integrar: el título en la hoja, título de la obra que hayan elegido, nombre, fecha y módulo que cursas, módulo 4, y iniciamos con la redacción. Una introducción enunciando el tema que abordarás y tu postura o idea directriz. Presentamos el objetivo del ensayo, justificamos la elección del tema y contextualizamos la novela o obra que ustedes hayan elegido. En este caso vamos a hacer una pequeña práctica de la obra que les recomendaba yo que hicieran, porque la hemos trabajado recientemente y tenemos más elementos. Yo tomé un ejemplo que me apoyó para hacer esa práctica en la revista Nexos de este mes, Rulfo 1907-2017, muy interesante. Y vean, aquí tenemos un ensayo en el que se encuentra en la revista. Espero que nos pueda apoyar. Como ven, aquí tenemos un título. Ustedes pueden también incluir una imagen, el autor, en este caso pueden ser son ustedes. Y vean cómo iniciamos. En este ensayo el autor hace un recorrido por los pasos que han seguido las izquierdas emergentes en Latinoamérica frente a la narrativa política que presenta Andrés Manuel Obrador rumbo a 2018. Esto es un ejemplo que ya en el ámbito profesional, cómo se presenta un ensayo. Les digo, alguna imagen, el título y una introducción.
Y basándonos en este ejemplo, iniciamos con nuestra redacción. Podemos empezar apoyándonos. Yo me apoyé en el ejemplo. En este ensayo hago un recorrido, o mi objetivo es analizar, por ejemplo, las ideas políticas. Aquí podemos poner lo que ustedes desean hablar, su idea central. Y después de la novela Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Y en la obra y el autor. Y justificamos el tema. ¿Por qué lo elegimos? Porque un ejemplo aquí, porque es un tema de actualidad. Y postura o idea directriz. Aquí dice, la novela Tropa Vieja es una novela de actualidad que menciona temas y problemas políticos actuales. Y contextualizamos la obra. Aquí recordemos que el tema directriz va a ser justificar el tema, de que es como justificar el porqué, cuál va a ser la idea de esto, hablar de aquí lo que quiero decir es que vamos a hablar de el tema de actualidad, que es una novela, es un tema de actualidad. De alguna manera recuerden que el ensayo es hablar en voz alta y defender su punto de vista. Y contextualizamos la obra. ¿Qué comentarios? ¿Qué comentarás? ¿Quién es el autor? Se presenta la información más importante en un párrafo, en qué año se publicó, en qué contexto histórico, qué produjo la obra, describe las condiciones sociales e históricas en 2 párrafos. Esto, si recuerdan, ya lo trabajamos en el cuadro en la actividad anterior. Esto los puede ayudar para realizar su introducción en su ensayo. Datos que podemos sacar, por ejemplo, si recuerdan, de la tropa vieja, lo sacamos, hay información al final y al principio de la obra sobre el autor. No es toda la biografía, es parte. Como les comento, esta parte ya la trabajamos, de ahí podemos sacar información. Y continuamos. La novela que analizo en este ensayo es escrita por Francisco L. Urquizo, llamado novelista del soldado, publicado en 1992 por la editorial La Prensa. Como les digo, lo vamos a encontrar al principio o al final, según la obra o obra que hayan elegido. ¿En qué año se publicó? ¿En qué contexto histórico se produjo la obra? Y describimos las condiciones sociales en un párrafo, en 2 párrafos. También encontré otro ejemplo, por ejemplo, de un libro que se llama Apuntes de Literatura, y ya el conocido Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y aquí es como ya más en lo profesional, en un libro, como consideran el contexto histórico. Aquí nos dice: el Renacimiento inglés, el florecimiento del teatro y de todas las artes en Inglaterra se vivió durante el Renacimiento inglés. Así brevemente, ya que indudablemente Romeo y Julieta pertenece a la etapa del Renacimiento inglés. Tal vez Shakespeare se valió de esta obra para ajustarse a los gustos propios del periodo literario de este tiempo. Así también nosotros, por ejemplo, podemos apoyarnos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en México el 20 de noviembre de 1910. Tropa Vieja fue escrita durante la Revolución Mexicana, y ahí continuamos de lo que nosotros deseamos hablar para completar nuestra información. Y así es como seguimos
En el desarrollo, se analiza el tema del ensayo desde tu reflexión inicial e identificas las ideas centrales que pueden sostener tu escrito y una postura. Desarrolla tu idea directriz y una postura al respecto. Busca argumentos en los textos literarios y en las bibliografías que revises para fundamentar tus ideas. Establece relaciones entre los diferentes argumentos para hacer deducciones a partir de ideas y datos. Entonces seguimos con nuestro desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del mismo ensayo y nuestros argumentos. Esto es un ejemplo en el cual se pueden ustedes apoyar. La novela de Francisco L. Urquiza, Tropa Vieja, y damos nuestra opinión, nos habla de ideas políticas y opiniones de los personajes históricos que se hablan actualmente. Aquí algún fragmento de la obra. El cura Hidalgo dejó las cosas a medias. Según los gachupines, seguían los gachupines mandando en nuestra tierra quién sabe hasta cuándo. Citamos, el cura Hidalgo dejó las cosas a medias. Seguían los gachupines mandando en nuestra tierra quién sabe hasta cuándo. Y reafirmamos nuestra postura, tu opinión personal. La novela habla de temas de actualidad, las ideas políticas no cambian, solamente los nombres. Podemos manejar subtítulos, personajes históricos, los personajes históricos que menciona en la novela, ya hablamos de ellos. Por ejemplo, aquí está un subtítulo. En la novela se vería nuestro proyecto, nuestro ensayo se vería más completo así. Y por último, la conclusión. Expresamos una reflexión que recapitule los puntos más importantes de tu ensayo. La reflexión personal al leer la obra. Al leer Tropa Vieja conocí más de la Revolución Mexicana, la forma en que pensaban, lo que decían, lo que pensaban de los personajes históricos. Por lo tanto, concluyo que las ideas políticas son actuales. Esto es algún ejemplo. Por ejemplo, en el ensayo que tomé como ejemplo, él concluye, por ejemplo, por lo tanto, es incapaz de emanciparse de la dominación de los poderes por sus propios medios. Por lo tanto, como conclusión, entonces aquí podemos así, por lo tanto, o concluyo, y continuando, enlistamos las fuentes de consultas para elaborar el documento. Es necesario que no solo coloquen el link, como se observa, es necesario el autor, año, título. Recuerden que va a ser calificado porque es la página 5 de su ensayo. Entonces, por favor, coloquen no solamente el link, es necesario el autor, el año, título, por ejemplo, de dónde lo saqué, de Heraldo, y dónde se encuentra disponible, el link de la página y la fecha de consulta. Por ejemplo, esta referencia la saqué, esta fuente fue obtenida del material extenso. También el material extenso del módulo les puede apoyar para realizar su actividad. Por ejemplo, el nombre, año, nombre, de dónde se obtuvo la información, en qué fecha fue recuperado y el link.
aquí más ejemplos para que ustedes se apoyen de qué manera pueden hacer su hoja 5 con su información de sus fuentes de información, de dónde lo obtuvieron. Y recordamos, para lograr un ensayo cada vez más estructurado implica los 4 pasos de la escritura: planeación, ya lo hicimos; redacción, ya; y ahora revisamos y la reescritura. Revisión y reestructura. En los argumentos revisamos la letra que está en azul o en rojo. Si ustedes observan, colocamos y nos da opción para corregir. Y la reescritura, que no revisamos para corregir, porque a veces es necesario volver a escribir. Así es como cumplimos con los 5 pasos, los 4 pasos: la revisión y la reescritura. Por favor, no dejen su texto en azul o en rojo con las letras subrayadas, y también acuérdense de justificar su texto. Calibrí 11, y aquí, como observan, justificamos. Por favor. Y continuamos con: no olviden por favor participar en el foro de debate, que con la información de su obra es necesario que participe no solo una vez, sino mínimo 3 veces, por favor, porque les recomiendo participar en el foro. Esto ayuda mucho en su calificación. Menciona qué texto elegirás y la temática que abordarás. Explica por qué y qué opinas sobre las temáticas seleccionadas por tus compañeros. Algunos van a coincidir seguramente. Entonces, ya hecho tu ensayo, puedes participar en el foro, y también no olvides el foro de clase. El foro de clase también leemos, por favor, bajamos nuestro documento, descargamos y también participamos, haciendo una comparación entre el México actual y el México que describe las batallas en el desierto. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que encuentras? Gracias, compañeros. Les agradezco su esfuerzo. Recuerden que estoy constantemente en la plataforma. Estoy para apoyarlos. Cualquier duda, comentario, estamos en plataforma. No olvides participar en foros. Y vuelvo a recordar, estoy para apoyarlos. Saludos y gracias.